Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio aseguró al primer ministro Cabo Verde que Alex Saab miente descaradamente para evadir ser juzgado por crímenes graves. En una carta al primer ministro de Cabo Verde, el juez Miguel Ángel Martín explicó que el empresario acusado de ser testaferro de Maduro no tiene inmunidad diplomática. El empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, declaró el lunes que fue detenido de forma ilegal en Cabo Verde y pidió al gobierno de ese país que le libere para no ser entregado a Estados Unidos, que reclama su extradición para juzgarlo por lavado de dinero. En una carta dirigida al primer ministro de Cabo Ulises Correia de Silva, Saab se presentó como enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela y alegó ser víctima de una injusticia grande porque, a su juicio, se viola su inmunidad. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, exiliado en Washington, se hizo eco de esta declaración y envió su propia carta al gobierno de Cabo Verde para alertar a las intenciones del señor Alex Saab de evadir ser juzgado por los crímenes graves que le son imputados. El señor Alex Saab en carta enviada a su persona miente descaradamente cuando afirma que es un enviado especial venezolano y tiene inmunidad diplomática. Por ello, en comunicado oficial del 16 de julio de 2020 de la presidencia del tribunal, se desconoce la pretendida imposición de nacionalidad venezolana del señor Alex Saab. Comenzó el texto, firmado por los jueces Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente del tribunal y presidente de la Sala Constitucional, Romel Rafael Gil Pino, presidente de la Sala Electoral, y Ramón Pérez Linares, presidente de la Sala de Casación Civil. Y agrega: en el contenido de la carta, Alex Saab sigue mintiendo cuando alega que la nacionalidad se la otorgó Nicolás Maduro como recompensa por sus servicios, y que su trabajo en Venezuela ha sido negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas la creación de nuevos canales para obtener y entregar los muy necesitados alimentos, medicinas básicas y recambios necesarios para la industria del petróleo. La verdad es que el señor Alex Saab no ejerce cargo diplomático según las leyes de Venezuela y las convenciones internacionales en materia consular. Se trata de un ciudadano colombiano que tiene contratos con Nicolás Maduro Moros y su familia, y por existir causa probable ha sido acusado ante las Cortes de Nueva York y del sur de la Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, por lavado de dinero y prácticas corruptas, estimándose la malversación de más de $350 millones, para evadir sanciones impuestas al régimen de Maduro, considerado incluso como el ejecutor de un entramado criminal que se sirve de vehículos financieros de negociados del oro y del petróleo que pertenecen a los venezolanos, argumentaron los jueces. Los magistrados también explicaron al primer ministro de Cabo Verde una importante parte del historial del colombiano de 48 años. El señor Alex Saab ha robado a la nación venezolana, y además de ser acusado por lavado de capitales y corrupción, existe causa probable de conexiones con el narcotráfico internacional y con grupos terroristas como las FARC, ELN y Hezbollah, quienes tienen bases de operaciones en territorio venezolano con la finalidad de generar desestabilización en el hemisferio, razón por la cual debe enfrentar la justicia por los delitos que le imputan. Nótese que en su carta admite la existencia de una notificación roja de captura emitida por la International Criminal Police Organization, conocida con sus siglas de Interpol, advirtieron: con el mayor respeto, estamos confiados que el merecido puesto número 23 en el índice de democracia de The Economist, que coloca a la República Cabo Verde como la nación más democrática de África, y uno de los países más democráticos del mundo, es un ejemplo de justicia, añade la carta, que concluye de la siguiente manera: como representantes del Poder Judicial de Venezuela, cumpliendo con los principios y deberes de la Constitución Política de Venezuela, solicitamos interponer sus buenos oficios para anular el intento del régimen de Maduro Moros y sus mercenarios contratados como abogados, quienes intentan politizar un asunto que es competencia estricta de la justicia criminal. Un tribunal de Cabo Verde dio luz verde la semana pasada a la extradición hacia Estados Unidos del empresario colombiano acusado por Washington de organizar una red de corrupción en beneficio de Nicolás Maduro. Su defensa decidió apelar.
Uno de sus abogados, João do Rosario, dijo que el Tribunal de Justicia de Barlovento notificó a los defensores su decisión de autorizar la extradición de Alex Saab, inculpado en Miami de lavado de dinero, y detenido durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde en un viaje hacia Irán a mediados de junio. Estados Unidos acusa a Saab de gestionar una vasta red que ha permitido a Nicolás Maduro y a su régimen desviar la ayuda alimentaria a Venezuela en beneficio propio. Utilizan la comida como forma de control social, para recompensar los apoyos políticos y penalizar a los opositores, en tanto embolsan centenares de millones de dólares gracias a varios asuntos fraudulentos, había denunciado en julio de 2019 el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, señalando que habría sanciones económicas contra Saab. 2 meses más tarde, Washington impuso nuevas sanciones contra 15 empresas vinculadas al empresario colombiano, incluidas en una lista negra estadounidense como beneficiarias. Temo por su vida. La espantosa incertidumbre de la madre de un preso político venezolano ante los casos de COVID-19 en la Dirección de Inteligencia Militar Sara María Quiroga de la Sota, madre del capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga, teme por la vida de su hijo, encarcelado 18 de mayo 2018. Miedo. En eso se resume lo que envuelve a los alarmados familiares de los presos en los sótanos de las instalaciones de inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DICSIM, luego de saberse el resultado de algunos test de coronavirus que dieron positivos. Ningún funcionario les da oficialmente información. Cuando se acercan a las instalaciones de esos organismos, son despachados sin explicación alguna. El fallecimiento de Eric Echegaray, que aunque no era preso político, estaba detenido en el helicoide, a órdenes del SEBIN, y purgaba condena por el mismo caso de Walid Macled, preso por narcotráfico, elevó las alarmas. No es solo que haya casos, es que la posibilidad de muerte aterra a los familiares. Desde el régimen de Nicolás Maduro no hay respuesta ni respeto a ninguna medida, ni siquiera al debido proceso. De nada sirve que se les exija medidas humanitarias para todos los presos políticos venezolanos, previendo que los detenidos, especialmente en las instalaciones de inteligencia, están en alto grado de vulnerabilidad. Temo por su vida. La espantosa incertidumbre de la madre de un preso político venezolano ante los casos de COVID-19 en la Dirección de Inteligencia Militar Sara María Quiroga de la Sota, madre del capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga, teme por la vida de su hijo, encarcelado 18 de mayo 2018. Miedo. En eso se resume lo que envuelve a los alarmados familiares de los presos en los sótanos de las instalaciones de inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DICSIM, luego de saberse el resultado de algunos test de coronavirus que dieron positivos. Ningún funcionario les da oficialmente información. Cuando se acercan a las instalaciones de esos organismos, son despachados sin explicación alguna. El fallecimiento de Eric Echegaray, que aunque no era preso político, estaba detenido en el helicoide, a órdenes del SEBIN, y purgaba condena por el mismo caso de Walid Macled, preso por narcotráfico, elevó las alarmas. No es solo que haya casos, es que la posibilidad de muerte aterra a los familiares. Desde el régimen de Nicolás Maduro no hay respuesta ni respeto a ninguna medida, ni siquiera al debido proceso. De nada sirve que se les exija medidas humanitarias para todos los presos políticos venezolanos, previendo que los detenidos, especialmente en las instalaciones de inteligencia, están en alto grado de vulnerabilidad. Ella denuncia que desde marzo su hijo no tiene acceso a la luz del sol, tampoco a visita familiar ni de abogados. Se le suspendieron las 3 comidas diarias que, por razones de salud, yo le entregaba al DICSIM para su consumo. También tiene restricción de llamadas telefónicas, entrega de alimentos, agua potable y medicamentos periódicamente. Debo esperar que él me llame y eso solo lo ha hecho 3 veces en 4 meses. Las comidas son ofrecidas por la DICSIM en poca cantidad, por lo que ha disminuido 15 kilos aproximadamente en los últimos 4 meses. Es enfática al decir que la salud de su hijo se ha visto deteriorada por sus condiciones de reclusión y las secuelas de las torturas sufridas en ese centro de detención arbitraria en el momento de su detención, las cuales nunca fueron investigadas por la Fiscalía Militar, ni atendidas por un médico.
El 21 de mayo del 2018, ante la jueza Claudia Carolina Pérez de Mogollón, del Tribunal Militar Primero de Control en Fuerte Tiuna, mi hijo fue presentado ensangrentado y torturado. Él lo denunció, pero la jueza dijo no tener competencia para tramitar denuncias sobre torturas. Mi hijo es hipertenso, y tiene problemas renales. Desde el mes de febrero estamos solicitando traslado al hospital para exámenes urológicos y atender su condición, lo cual no ha sido posible. Hace más de un año se pidieron estudios cardiológicos, colocación de holter. Nada ha sido posible. Los tribunales militares no atienden las denuncias, además de que tienen 123 días que no despachan y la Defensoría del Pueblo tampoco. El 5 de marzo 2020 los grupos de trabajo contra la detención arbitraria y contra la tortura de las Naciones Unidas enviaron comunicación a la Cancillería venezolana sobre la situación de mi hijo, pero no tuvo atención. Mi hijo tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, desde octubre 2018 sin ser tomadas en cuenta. Temo por la vida de mi hijo, su salud física y mental está cada vez más deteriorada. En estos 4 meses ha rebajado aproximadamente 15 kilos. Su cara está pálida como un papel, pude verlo el martes 14 de julio de este año, cuando fue llevado de emergencia al odontólogo por una muela infectada, luego de haber estado 6 meses con dolor de muelas. Sara Quiroga de la Sota le dice a la Fiscalía que es al Ministerio Público a quien le corresponde velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, entre ellos el derecho al respeto a la dignidad humana, la prohibición de torturas, trato inhumano, degradante y cruel. Me permito solicitar la asignación de un fiscal nacional que se dirija a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleita, Caracas, para constatar las condiciones de reclusión de mi hijo, su estado de salud física y mental. Finalmente insta a que se le otorgue la debida atención médica que requiere y se tomen en cuenta los tratados internacionales y las medidas constitucionales, pues, los sótanos de la CIM no pueden ser considerados un centro de reclusión. El Frente Institucional Militar, FIM, organización que agrupa a gran cantidad de oficiales venezolanos en situación de retiro, publicó un comunicado, en el cual exige la liberación de 140 militares presos, agregando que el mundo sabe que son presos políticos militares, con detenciones arbitrarias y privación ilegítima de la libertad, quienes han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, con consecuencias de graves afectaciones físicas y psicológicas y hasta la muerte, como el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo. La organización, presidida por el vicealmirante Rafael Bici Clavier, hace un enérgico llamado de atención a quienes ejercen poderes nacionales en Venezuela, como el ejecutivo, judicial, legislativo y moral, por la urgente y necesaria atención a la situación de los presos políticos militares que están en peligro de muerte, algunos de ellos habiéndoseles conculcado sus derechos constitucionales fundamentales, como es conocido y denunciado en varias oportunidades y descrito en el informe de septiembre de 2019, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Es urgente nuestro llamado de solidaridad y alarma, por cuanto se presenta una nueva y peligrosa variable en los centros de reclusión con reportes ciertos de contagio del virus COVID-19, sin atención médica adecuada, también señalado en marzo del 2020 por la doctora Bachelet. Esta gravísima situación se suma a la tragedia de militares secuestrados, pues han cumplido las penas que les impusieron y aún siguen recluidos arbitraria y legalmente, como otros hospitalizados, pero en precarias condiciones de salud, a quienes les han negado el beneficio procesal humanitario. Estos venezolanos, como muchos otros, han sufrido torturas, aislamientos, prohibición de alimentación adecuada y medicinas necesarias, entre otras tantas calamidades que constituyen una violación bárbara de los derechos humanos fundamentales, de manera despiadada y con alevosía, lo cual nunca podrá ser justificable ni tolerable. Por todas las razones fundadas en hechos ciertos y comprobados, por la Alta Comisionada de los DDHH, exigimos la liberación de todos los presos políticos militares conforme ha expresado reiteradamente la doctora Bachelet, conforme a fundamentos constitucionales y legales, con sentido de humanidad, por el beneficio de la sensatez política y por el respeto a la dignidad humana como norma ética fundamental en cualquier ser humano civilizado y entendido del bien común imperativo para la convivencia
convivencia en paz, finaliza diciendo el Frente Institucional Militar.